Continuamos con el desarrollo del nexo de causalidad. Hace un momento nosotros realizábamos algunas precisiones, diferenciando al culpable del causante y diferenciando también al autor del causante. Por otro lado, estimados estudiantes, nosotros hemos visto de manera muy genérica qué es la causa y cómo la misma termina siendo un suceso idóneo para producir algún efecto. Pero tenemos que aclarar un poco más cuándo existe un causante en el derecho, ¿no? Hemos dado con el concepto hasta ahora, pero ahora tenemos que comprender de qué manera nosotros establecemos cuándo alguien es causante de un determinado suceso. La necesaria relación de causalidad entre el hecho y el daño es más complicada de lo que parece, ¿ya? Es mucho más complicado de lo que parece. Es por eso que se han ido surgiendo diferentes teorías que han tratado de establecer cómo determinar al causante de un determinado daño. El problema estriba, estimados estudiantes, en determinar las causas que producen una situación dañina y además cuál es su alcance. Las causas que pueden estar en el origen de un determinado hecho son múltiples. Vamos a dar un ejemplo en un instante más. Vamos a ver que si nosotros queremos, todo puede ser causa del daño. Pero hay que saber determinar cuál es esa causa que ha sido la idónea para generar el daño. De otro lado, una misma causa también puede dar lugar a innumerables efectos hasta el infinito, ¿no? Entonces, en primer lugar, estimados estudiantes, las causas pueden ser variadas, muchísimas, ¿no? Para que nosotros, para que se genere esa situación dañosa. Las causas pueden ser muy variadas. Y en segundo lugar, también las consecuencias, los efectos, pueden ir hasta el infinito. Entonces, el problema es que no determinemos como causante a cualquiera, en primer lugar, y en segundo lugar, el problema busca, mejor dicho, que nosotros no atribuyamos a cualquiera, como habíamos dicho, la responsabilidad, y en segundo lugar, que determinemos hasta qué punto las consecuencias pueden llegar a ser reparadas, digámoslo así, por alguien, ¿no? Demos este ejemplo que es muy interesante para ver que el problema de la causa no es tan simple. Esto se trata de dos automóviles que chocan, ¿ya? Son dos conductores de automóviles que chocan. Veamos. La causa de un accidente no es solamente la maniobra específica del conductor del automóvil en un momento determinado, sino también la invitación del amigo que lo hizo dirigirse hacia su casa, ¿no? Hacia la casa de este, y en el camino tuvo el accidente. Ahí tenemos un primer causante, ¿no? El amigo que lo invitó a su casa. Entonces, por eso este conductor estaba camino a la casa del otro amigo y por eso estaba manejando y terminó chocándose. Ahí tenemos un causante. La suegra del otro automovilista ese día lo había enervado lo suficiente como para reducir su capacidad de alerta. Ese día entonces el otro conductor había tenido una pelea con su suegra y él estaba, bueno, no estaba concentrado. Ahí tenemos una segunda causante, ¿no? La suegra del otro conductor. El hijo de este automovilista le había pedido que comprara una revista, para lo cual este había tomado su automóvil. Entonces tenemos un tercer causante. El hijo de este segundo automovilista le había dicho que quería una revista, es por eso que este había ido en su automóvil a comprar esa revista. Ahí ya tenemos un tercer causante, el hijo, ¿no? Una hermosa mujer que pasaba en ese momento por la calle distrajo a ambos automovilistas. Cuarto causante, ¿no? La mujer estaba pasando, entonces los automovilistas se distrajeron, nos dice este ejemplo. Todas estas son causas del accidente. Además de la maniobra de los taxistas, de los automovilistas, ¿no? Ese momento. Entonces, hay ahí, a ver, 1, 2, 3, 5, 6 causantes en este ejemplo, ¿no? Los taxistas, supuestamente la mujer,
supuestamente el hijo de uno de los taxistas, el amigo del otro taxista y la suegra del otro taxista. Entonces, nosotros tenemos que ver cuál es la respuesta razonable para determinar quién es el causante. Porque si no, nosotros atribuiríamos la causa, bueno, atribuiríamos como causa a cualquiera de estas personas y llegaríamos a respuestas absurdas, ¿no? A respuestas que no son razonables. Sería absurdo decir, ah, no, a este niño, como le ha pedido a su padre que vaya a comprar la revista, es el responsable, es el causante, entonces él tiene que pagar los daños por el choque de automóvil. Sería totalmente absurdo, ¿no? Entonces es de esta manera que han surgido diferentes teorías. Una de ellas es la teoría de la causa como condición sine qua non y la teoría de la equivalencia de condiciones, así se denomina, la teoría de la conditio sine qua non. Esta ha sido forjada especialmente para el derecho penal por Maximilian von Bury, el año 1855. Es una tesis científica porque rompe con cualquier connotación teológica o metafísica y establece un examen de los fenómenos en sí mismos considerados. Entonces se analiza los sucesos mismos y se los razona. Esto no era, por ejemplo, estimados estudiantes, esto es un avance de la misma humanidad, ¿no? Anteriormente, en la antigüedad, digámoslo así, se daban cacerías de brujas, ¿no? Había una mala cosecha, por ejemplo, y se buscaba un causante. Y en ese entonces se buscaba a una bruja que había sido la causante de todo eso. Llegando entonces a resultados totalmente absurdos en los cuales no existía ningún nexo de causalidad. Pero ya cuando tenemos este tipo de teorías, racionalizamos y tratamos de buscar efectivamente cuál es la causa, ¿no? Lo que nos dice esta teoría es lo siguiente. Cuando un resultado aparece tras un conjunto de condiciones, el método experimental exige suprimir mental o empíricamente cada una de las causas, cada una de las posibles causas. La causa, nos dice, sería la condición sine qua non del daño, es decir, aquel de los elementos o de las condiciones que si hubiera faltado, el resultado dañoso no se hubiera producido. Solo hay que diferenciar entre la conditio sine qua non y las demás condiciones. Es decir, aquellas que si son mentalmente suprimidas, el resultado seguiría siendo el mismo. Entonces, en ese caso, no serían la causa, o sea, no estaríamos ante una causa como tal. Estas condiciones sine qua non serían equivalentes. Sin embargo, se generan ciertas deficiencias en esta teoría. A ver, entonces lo que nos dice esta teoría en el ejemplo que hemos dado hace un momento, en primer lugar tenemos que sacar todos los posibles causantes, ¿no? Tenemos que analizar. A ver, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, si el hijo no le hubiese dicho a uno de los conductores que vaya? Entonces no se hubiese producido el daño. Esa sería la causa. Entonces, si se dan cuenta, hay un problema también en esta teoría, ¿no? Ya, para sacar a la suegra, para sacar a la mujer, a la suegra más que nada, ¿no? Para sacar a la suegra sí nos serviría esta teoría, porque diríamos, a ver, si sacamos a la suegra de la escena, ¿qué hubiese pasado? Uno de los conductores hubiese ido a la casa de su amigo de todos modos, el otro de los conductores hubiese ido a comprar la revista de todos modos, entonces se hubiesen chocado. ¿Por qué? Porque se han distraído, ¿no? Y además han maniobrado mal el automóvil ese rato, entonces sí nos serviría tal vez esto para poder distinguir algunas causas que no han sido trascendentes. Pero si se dan cuenta, todavía, según esta teoría, terminarían siendo responsables el amigo de uno de los automovilistas y el hijo del otro. Porque si uno de los amigos no le hubiese invitado al otro, no hubiese habido el suceso.
¿no ves? Digo, si el amigo no hubiese invitado a uno de los conductores, no hubiese existido el suceso. Entonces, es importante que nosotros, estimados estudiantes, comprendamos esto. También hay algunas inconsistencias en lo siguiente. Demos este ejemplo. Este ejemplo ya lo hemos tocado en el anterior apartado. Se dio un caso ante la Corte de Apelación de París de 7 de julio de 1989, en el que la víctima de un accidente de circulación recibió una transfusión de sangre contaminada por el virus de la denominada inmunodeficiencia adquirida, o SIDA. Es cierto que desde el punto de vista de la equivalencia de las condiciones, el accidente de circulación es la causa sine qua non, conditio sine qua non de la enfermedad adquirida. Pero el problema consiste en saber si tenemos que ampliar o limitar las cuestiones relativas a la causalidad. Según esta teoría de la conditio sine qua non, entonces, en este mismo ejemplo, nosotros tendríamos que ver a ver, el causante ha sido la persona con la que se ha chocado. Este conductor, tal vez también el causante sería quien le ha invitado a su casa para que vaya, o el jefe que le ha dicho que vaya a su trabajo, etcétera. Pero según la teoría de la conditio sine qua non, si se dan cuenta, si esta persona no se hubiese chocado, no se hubiese dado la transfusión de sangre contaminada. ¿No ve? Entonces, el problema de esta primera teoría es que no te limita hasta qué punto uno es responsable también. Según esta teoría, el que le ha chocado, bueno, la persona con la que ha chocado sería responsable, además de la hospitalización, sería responsable y también tendría que reparar los daños de la transfusión de sangre contaminada. Y eso, estimados estudiantes, no sé ustedes, pero parece algo irrazonable. ¿No ve? Parece algo irrazonable. Pónganse en el lugar, estimados estudiantes, de la persona que ha chocado el automóvil, ¿no? Uno diría, sí, yo he chocado el automóvil con esta persona y efectivamente tengo que hacerme cargo de los daños médicos, es decir, de los daños del choque, o sea, es decir, se han generado heridas, entonces de la curación me tengo que hacer daño, pero de una transfusión de sangre contaminada, ¿por qué tendría que hacerme cargo yo? Eso sería excesivo, ¿no ve? No sería una consecuencia razonable. Otro problema de la teoría de la equivalencia de condiciones es que no comprende dentro del nexo de causalidad ciertos daños que sería injusto no poner a cargo del autor del hecho, como ocurre en la hipótesis que ha sido denominada la causalidad acumulativa o alternativa en los daños causados por miembros de grupos indeterminados. Muchas veces se dan, estimados estudiantes, ciertos asaltos, por ejemplo, de varias personas en las cuales no se puede determinar a uno específicamente, ¿no? Entonces, todos terminan siendo causantes por más de que no, de que una de las personas no hubiese disparado, por ejemplo, ¿no? Si alguien muere en esa situación, entonces termina habiendo ahí también un causante, ¿no? Que es alguien que ha formado parte de todo ese asalto, por ejemplo. Ejemplo, el miembro de un indeterminado grupo que efectúa disparos o lanza cócteles molotov sin que ninguno de ellos, aisladamente considerado, se pueda decir que sin él no hubiera ocurrido el daño sufrido por la víctima. No es causante del daño, de manera que habría que entender que no debe ser considerado responsable en el sentido de la condición sine qua non, del daño verificado. En este ejemplo podemos ver que se habla de un grupo de personas que han causado estragos, en un determinado lugar y una persona ha lanzado una bomba o ha realizado disparos, pero no necesariamente le ha provocado directamente el daño a una persona. En este caso, esta persona también termina siendo causante, pese a que no haya sido, ¿cómo diríamos? También sería causante pese a que no ha sido una condición sine qua non, ¿no? Porque si esta persona no hubiese estado, tal vez de todos modos hubiese dado la muerte de alguien, por ejemplo. Entonces
hay que analizar también en estos casos la teoría de la conditio sine qua non, ¿no? O sea, no es suficiente, nos dicen los teóricos. Tenemos además la teoría de la causa próxima. La teoría de la causa próxima nos dice que es preciso atender las causas inmediatas y directas. O sea, ya no es necesario realizar esa operación abstracta, ¿no? De buscar todas las causas, extraer una a una las causas y ver si efectivamente sin ellas el hecho no hubiese sucedido. No, no, no. El problema nos dice, se soluciona cuando nosotros nos encargamos de ver cuál es el causante directo. Pero también esta teoría es insuficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque hace invisible la responsabilidad de quienes se encuentran detrás del agente inmediato del daño. Haría imposible, por ejemplo, la responsabilidad por productos defectuosos. Lo que nos dice esta teoría es que la persona que se encuentre más próxima al momento de generarse el daño termina siendo la causante del daño, ¿ya? El problema, ¿dónde estamos? Nos dice entonces que la causa es la causa directa. Es decir, si dos personas chocan, los responsables son ellos, los que han chocado, ¿no ve? Porque son los que directamente han generado el daño. Pero bueno, aquí se generan ciertas preguntas, ¿no? Y yo he podido estudiar al menos este aspecto para que también nosotros podamos compartirlo. Y es que al final hay ciertas inconsistencias, ¿no? ¿Qué pasa si en este choque de automóviles, en realidad uno de ellos ha chocado porque tenía fallas técnicas? Es decir, 2 horas antes o 3 horas antes, uno de los conductores había recogido el automóvil del mecánico, ¿no? ¿Qué pasaría en ese caso? Es decir, va donde el mecánico y el mecánico le dice, está muy bien tu auto, entonces tú puedes ir y puedes manejar por donde quieras, volver dentro de 6 meses. Entonces esta persona va, maneja su automóvil y choca, ¿no? Porque no ha podido frenar, imaginemos, no ha podido frenar. Ha habido una falla técnica. Según esta teoría de la causa próxima, el mecánico ya no sería responsable si nosotros analizamos. ¿Por qué? Porque el mecánico no está directamente en el lugar, o sea, no sería la causa inmediata, ¿no? Y aquí sí habría ciertas injusticias, porque el único responsable sería el dueño del automóvil. Se critica esta teoría porque no soluciona el caso de los daños nacidos de hechos simultáneos también. A ver, hace imposible, en primer lugar, la responsabilidad por productos defectuosos, ¿no? Muchas veces hay productos que generan daños. Pueden ser, por ejemplo, enlatados de alimentos, pueden ser medicamentos. Y en estos casos, el responsable no es el que directamente te los vende, ¿no? No es directamente el farmacéutico, no es directamente el supermercado, no es directamente la señora de la tienda. El responsable está detrás de todo esto, es el fabricante. Entonces, esta teoría de la causa próxima no soluciona eso. Se critica también que no soluciona el caso de daños nacidos de hecho simultáneamente. ¿Qué pasa si hay diferentes causantes en un mismo hecho? Entonces, ¿cuál es el que está directamente enlazado? ¿Qué pasa también cuando hay diferentes relaciones de causa y efecto y hay una causa que ha sido la idónea para desembocar todo eso? Entonces, no sería justo atribuir al último hecho las consecuencias en determinados casos, ¿no? Como en el caso del ejemplo de la persona que choca el automóvil porque el mecánico fue donde el mecánico a hacer reparar su automóvil y él mismo le dijo que estaba bien. En este caso, no sería justo atribuirle al último, es decir, al que choca el automóvil, la responsabilidad, sino que el responsable tendría que ser el mecánico, ¿no? Tendría que ser el mecánico que finalmente dispuso que podía manejar, etc. Entonces, esta teoría de la causa próxima no es suficiente.
Otra de las teorías desarrolladas para establecer quién es el causante es la teoría de la causa preponderante. Se opone a la indiferencia de causas planteada por el análisis de la conditio sine qua non y trata de encontrar entonces una causa de carácter preponderante. Esta teoría nos dice que tiene que haber una causa que sea la más importante entre las otras, ¿no? Unos han hablado que la causa idónea o la causa como tal sería la más activa. Por ejemplo, en un incendio, el más activo sería el que incendia la casa y no quien le otorgó los fósforos, nos dice. Otros como Binding hablan de la causa que rompe el equilibrio. Sin embargo, esta teoría tiene vacíos, esta teoría de la causa preponderante. En el caso del incendio, por ejemplo, existe la posibilidad de que ambos sean responsables, ¿no? Tanto la persona que ha incendiado la casa como quien le ha otorgado los fósforos, porque quien le ha otorgado los fósforos puede ser que haya planeado junto a esta el incendio. Entonces son aspectos que hacen a esta teoría insostenible, ¿no? Y además, bueno, valorar que una causa es la más activa terminaría siendo muy subjetivo, ¿no? Terminaría siendo muy subjetivo, es decir, uno podría decir, para mí este es el que ha sido, esta ha sido la causa más activa o la que ha roto el equilibrio. Finalmente tenemos la teoría de la causa adecuada. Esta es la teoría que más aceptación tiene y es la más importante y la que los tribunales han aceptado, al menos en la aplicación de casos concretos, tanto mucho más en la jurisprudencia extranjera. Esta teoría ha sido desarrollada por el psicólogo y fisiólogo von Kries, parte de una observación empírica. Se trata de saber qué causas normalmente producen un resultado. No todas las causas del daño obligan al autor a participar como responsable en la reparación del daño. Se requiere que la causa sea adecuada, es decir, se requiere una causa idónea. ¿Pero qué es lo idóneo? ¿Qué es lo adecuado? La respuesta es lo normal. Puede considerarse, nos dice, aquí citamos textual a von Kries, nos dice, puede considerarse que estamos ante una causa cuando la circunstancia bajo análisis tiene la naturaleza de producir normalmente el daño que ha condicionado. ¿Qué significa esto? La pregunta clave para poder determinar cuándo uno es causante o cuándo no lo es, la pregunta clave frente a la situación concreta, según establece la teoría de la causa adecuada, es la siguiente. La acción u omisión del presunto responsable era por sí misma capaz de ocasionar normalmente ese daño. Si se responde afirmativamente conforme a la experiencia de la vida, se declara que la acción u omisión era adecuada para producir el daño y entonces este es objetivamente imputable a la gente. En otras palabras, la pregunta sería, ¿la acción u omisión que se juzga era por sí apta o adecuada para provocar normalmente esa consecuencia? Esta es la tesis más trascendente. Por ejemplo, en el primer caso que hemos visto, ¿no? El ejemplo de los dos conductores que chocan. La pregunta sería, el hecho de que una persona discuta con su suegra es por sí mismo capaz de producir un choque de automóviles? ¿Qué respuesta darían ahí? No, ¿no ve? Entonces, esa no es la causa. A ver, vamos con el niño, ¿no? El hecho de que una persona le diga a otra que le compre una revista es por sí mismo capaz de ocasionar un choque entre automóviles. La respuesta es no también, ¿no? El hecho, en el caso de la mujer hermosa, ¿no? El hecho que una persona se encuentre en la calle parada, sin necesariamente estar realizando ningún tipo de acto, es por sí mismo idóneo para producir un choque de automóviles? Tampoco. El hecho de conducir un automóvil, es por sí mismo capaz de ocasionar
un choque de automóviles? Sí, ¿no ve? Entonces ahí los causantes han sido los conductores. En el ejemplo, estimados estudiantes, del caso de la Corte de París, ¿no? El chocar un automóvil es apto para que una persona, es por sí mismo apto para que una persona pueda llegar a tener una transfusión de sangre contaminada con VIH? No. Entonces ese no era el causante. O sea, este es causante. El hecho de el hecho de producir el hecho de producir un choque de automóvil es apto para generar la hospitalización de alguien. Sí, ¿no ve? Entonces, esta persona es causante de la hospitalización de la otra, pero no es causante de la transfusión de sangre contaminada. ¿No ve? Entonces, estimados estudiantes, esta teoría nos ayuda a realizar un análisis de casos concretos. ¿No ve? Nos ayuda a realizar un análisis de casos concretos para determinar cuándo estamos ante el causante y cuándo, y posteriormente, obviamente, vamos a poder establecer si ese causante ha sido culpable o no, si es que ha tenido una conducta reprochable o no, y determinar su responsabilidad. Comprender esta teoría es sumamente importante, como se habrán dado cuenta, ¿no? Porque en primer lugar nos ayuda a determinar quién o quiénes pueden ser los causantes idóneos de un hecho y hasta qué punto estas personas tienen que responder por los daños. ¿Lo ve? De esta manera hemos terminado entonces esta segunda parte. Muchas gracias por su atención. Si es que existiera alguna duda, estoy atento a las mismas. Por otro lado, tienen nuestro foro de consultas para poder acudir al mismo. Muchas gracias por su atención.